Cuando tenía 10 años, escuché morir a un hombre y no hice nada. No es algo de lo que esté orgulloso, pero en ese entonces tan solo era un niño asustado. En mi niñez, a menudo solía quedarme solo en casa. No diré que mis padres no me querían ni nada tan dramático, pero tenían prioridades. A menudo yo no ocupaba un lugar muy destacado en esa lista. Aún así disfrutaba de mi soledad. Tenía las riendas de la casa y podía salirme con la mía siempre que quisiera, mientras ellos no estuvieran. Bueno, también siempre y cuando me asegurara de dejar todo limpio. Fue a principios de febrero cuando sucedió, mientras mis padres estaban en una cita por haber sido San Valentín y su aniversario. Se habían casado en esa época del año hace unos 15 años, por lo que hacían un gran alboroto por ello anualmente. Afuera nevaba y quería ir a jugar mientras no estaban, pero tenía miedo de quedarme fuera de la casa sin darme cuenta y morir congelado antes de que alguien pudiera llegar a salvarme. Eran cerca de las 10 cuando mi mamá llamó y me dijo que no estarían en casa hasta la mañana siguiente. Esta no sería la primera ni la última noche que estaría solo en casa, así que le aseguré que mantendría las puertas cerradas y que me costaría una hora razonable. Si hubiera sido responsable, probablemente ya estaría en la cama, pero me encontraba viendo un maratón de terror cuando ella había llamado. No diré que nunca tuve pesadillas como mi madre me había advertido, pero aún así las amaba. Teníamos una gran variedad de canales vía cable, por lo que no había sido difícil encontrar películas que se adaptaran a mis gustos nocturnos. Se acercaba la medianoche y sentí que mi cuerpo pedía irme a dormir, cuando la conmoción comenzó a sonar afuera. Miré por la ventana de la sala de estar y vi a un hombre gritando y corriendo por la calle. Estaba pidiendo ayuda a gritos. Incluso corrió a algunas de las casas vecinas y llamó a sus puertas. ¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios, que alguien me ayude!, gritaba en medio de la noche, mientras golpeaba con sus puños las puertas y paredes. La mayoría de las casas simplemente apagaban sus luces al oír esto, pero yo no podía apartar mi mirada de él. ¿Qué pudo haber puesto tan nervioso a este tipo? Era una típica calle suburbana en la que vivía en ese entonces. Poco o nada pasaba además de algún coche que se detuviera por una razón u otra. Finalmente, aquel hombre llegó a mi puerta. Golpeó con sus manos la madera y gritó, rogándome que lo ayudara. Era solo un niño. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? ¡Por favor, ayúdame! ¡Vienen por mí!, gritó desde el otro lado de la puerta. Acerqué una silla a la puerta y me subí a ella para ver por la mirilla. El hombre se veía joven. Tal vez tenía poco más de 20 años, aunque según mi percepción de ese entonces, bien pudo haber tenido 60 y tantos años. Tenía una barba oscura y vestía una gruesa sudadera con capucha azul, un gorro de lana y guantes. Hacía mucho frío afuera, así que sabía que debía estarse congelando. «Por favor, solo déjame entrar», gimió. «Solo ayúdame, te lo ruego». Me sentía mal por el tipo, pero no podía meter un extraño a la casa, incluso sabiendo que estaba realmente asustado. «No puedo ayudarlo, señor», le grité. Esperaba que se moviera a la casa de al lado después de escuchar que yo era solo un niño, pero
pero lo que hizo fue suplicar más. «Por favor, niño, no te haré daño. Solo necesito salir de la calle», dijo. «Mi papá dice que no puedo dejar que entren extraños a la casa», dije, con la esperanza de que el hombre razonara. Solo déjame entrar, por favor», me pidió. «Lo siento, señor. Simplemente no puedo. Mi papá me mataría». De pronto, el hombre se dio la vuelta y sentí cómo se recargaba. Su cabeza estaba justo enfrente de la mirilla y yo no podía ver qué estaba pasando. «Oh, Dios», dijo. Salté de la silla y corrí hacia la ventana de la sala. Cuando llegué al cristal, el hombre comenzó a gritar y a golpear la puerta de nuevo. Escuché que la perilla de la puerta se sacudía mientras él intentaba entrar a la fuerza, pero la puerta estaba cerrada con llave. «¡Jesucristo, solo déjame entrar! ¡Por el amor de Dios, por favor!» Estaba llorando y su voz había dado paso a unos chillidos agudos. Mientras miraba por la ventana, vi 3 figuras oscuras cruzando la calle a toda velocidad frente a mis ojos. Eran casi borrosas, como si estuviera viendo desde una lente de cámara desenfocada. Ni siquiera pude distinguir lo que eran, pero salieron disparados del camino y venían hacia mi casa. Cerré las cortinas y me senté en el suelo, debajo de la ventana. De pronto, los gritos del hombre se convirtieron en chillidos espeluznantes. Escuché más golpes contra la puerta y paredes de la casa, junto con un sonido que me recordó cuando mi papá partía el pavo en acción de gracias. Los gritos se convirtieron en gárgaras y escuché algo húmedo chorrear en el suelo y la entrada de mi casa. Oí sonidos de crujidos junto con algo como si se hubiera rasgado una tela. Después de que los gritos y gárgaras cesaran, hubo un coro de chillidos estridentes que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Me recordó a cuando jalan la boquilla de un globo mientras deja salir el aire, solo que mucho más fuerte y gutural. Después de un momento, todo volvió a quedar en silencio, pero no me levantaría del piso hasta momentos más tarde. Cuando por fin salí de mi lugar seguro bajo la ventana, subí corriendo las escaleras hacia mi habitación. Cerré la puerta y me escondí debajo de mi manta hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente, el sonido de la sirena de la policía me despertó, acompañado por fuertes golpes en la puerta principal. Me asomé por la ventana de mi habitación y vi varios coches de policía y un todoterreno negro estacionados en la calle frente a mi casa. Estaba demasiado asustado para abrir la puerta, ya que mis padres aún no habían regresado a casa. Me quedé en mi habitación e ignoré los golpes en la puerta principal. Después de un tiempo los golpes cesaron, pero la policía se quedó afuera hasta que mis padres llegaron, 1 hora más tarde. Mi mamá entró volando por la puerta de la casa y subió las escaleras. Intentó entrar, pero la puerta de mi cuarto aún estaba cerrada. Ella simplemente tocó y gritó para que la dejara entrar. Sus palabras, junto con aquellos frenéticos golpes en la puerta, mandaron un escalofrío por mi espalda.
después de los eventos de la noche anterior. Abrí la puerta y ella me abrazó. Después de unos minutos sosteniéndome, comenzó a revisar mis brazos, buscando heridas. Una vez que estuvo segura de que estaba bien, me preguntó si había escuchado algo anoche. No estoy completamente seguro de por qué le mentí, y le dije que no había escuchado nada. Tal vez me sentía culpable por lo que le había pasado a aquel extraño hombre. Podría haber sido algo tan simple como que no quería que mis padres supieran que me quedaba despierto hasta tarde. Más tarde, mi padre entró después de que el enjambre de vehículos en nuestra calle se redujera. Una de las patrullas y el todoterreno negro se quedaron un rato enfrente, y 2 oficiales fueron de casa en casa por el resto del vecindario. Había sido una serie de eventos extraños, pero no le presté atención con el paso de las semanas. Claro, los niños en la escuela hicieron correr rumores sobre un aparente asesinato que había ocurrido en mi calle, aunque nunca se había encontrado el cuerpo. Había una gran cantidad de sangre que se extendía por el frente de la casa de mis padres y la entrada. Algunos teorizaban que aquello que había pasado era mucho más terrible de lo que cualquier cuerpo humano sería capaz de soportar. Pero hubo muchas historias exageradas durante esa primera semana. Durante varios meses después de que el hombre que había tocado a la puerta suplicara que lo dejara entrar a la casa, mis padres se negaron a dejarme solo de nuevo. Siendo sincero, esto fue bastante agradable, aunque echaba un poco de menos tener control del lugar, ya que mis padres estaban más al pendiente que nunca antes. De nuevo, nunca los acusaría por ser tan negligentes. Simplemente nunca habían visto el peligro de dejar la casa conmigo como su único ocupante hasta ese momento. Por supuesto, aquella nueva perspectiva no les duró mucho. Fue a mediados de diciembre donde comenzaron a dejarme solo de nuevo. Mis padres tenían una fiesta de Navidad a la cual asistir con unos amigos, así que me preguntaron si estaría bien solo. Dado el hecho de que no tenía ningún deseo de quedarme con una niñera que tan solo era unos años mayor que yo, dije que estaría bien. A decir verdad, aunque disfrutaba que estuvieran más presentes, extrañaba mi soledad. Como solía suceder, mi madre llamaba alrededor de las 10, a lo que yo le contestaba que todo estaba bien. Me dijo que probablemente estaría en casa alrededor de la 1 y me recomendó que tratara de acostarme pronto. Por supuesto, no había planeado irme a la cama hasta poder ver las luces del Honda de mis padres acercándose a la casa. Después de lanzarme varias veces con éxito sobre mi escudo del Capitán América por las escaleras de la casa, decidí buscar una buena película de clasificación R para pasar el tiempo hasta querer irme a dormir. Era alrededor de la medianoche, cuando los golpes en la puerta principal llamaron mi atención, alejándome de Jason, quien iba constantemente detrás de una chica con poca ropa que oía de él. «Déjame entrar», dijo la voz desde afuera. De inmediato me puse tenso, mientras mi mente volvía a recordar aquel extraño que había dejado todo un charco rojo por todo el jardín delantero. Mi papá había tenido que volver a pintar el frente de la casa porque las manchas no se quitaban. Incluso el piso de concreto aún tenía algunas manchas que no se limpiarían. «Vamos, niño, déjame entrar», resonó del otro lado de la puerta. Subí el volumen de la película para intentar bloquear sus súplicas. «Ayúdame, sálvame, déjame entrar», gritaba, subiendo su tono de voz con cada palabra.
No era como si estuviera gritando. Era más bien como si su tono de voz se elevara de la misma forma en la que yo subía el volumen de la televisión. Vacilante, me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. No había evidencia de que alguien estuviera por ahí. Todo el vecindario parecía estar tranquilo, pero aún escuchaba al hombre detrás de la puerta. «Solo déjame entrar. No te lastimaré, lo prometo», dijo nuevamente. En silencio, llevé una silla para asomarme por la mirilla. Me congelé después de accidentalmente hacer un ruido por chocar la silla contra la puerta. «Sé que estás ahí, niño. Déjame entrar, por favor». Me subí sobre la silla para mirar a través del pequeño agujero, pero no había nadie ahí. «Vamos, tú puedes salvarme. Lo sabes, ¿cierto?», preguntó el extraño. Seguramente había comido demasiados dulces, o simplemente había perdido la cabeza por tantas resbaladas en los escalones. Decidí simplemente apagar el televisor e irme a la cama. Incluso después de encender el ventilador que solía poner como ruido de fondo para ayudarme a dormir, aún podía escuchar la voz que ahora sonaba como si viniera directamente detrás de la ventana del segundo piso. Puse mi cabeza entre dos almohadas, pero no hizo mucha diferencia en cuanto al volumen de los gritos pidiendo ayuda. «No te vayas a dormir dejándome aquí afuera, niño. Todo lo que tienes que hacer es dejarme entrar», suplicó. No fue hasta que vi las luces alumbrando mi pared desde fuera, indicando la llegada de mis padres, que la voz se quedó en silencio. Durante años fue lo mismo, siempre cerca de la medianoche, y solo cuando me encontraba solo. Llegué a un punto donde prácticamente le rogaba a mis padres que no se fueran, cuando ya era inevitable que tuvieran que salir. E incluso pedí a una niñera. Accedieron a mis demandas de que alguien me cuidara mientras ellos no estuvieran. Pero eso terminó después de que cumplí 12 años. Tenía permitido hacer pijamadas con algún amigo, pero había momentos en los que no podía escaparme de estar solo a medida que se acercaba la hora. Independientemente de que tan seguido regresaba la voz, nunca pude ignorarla o simplemente olvidarme de ella mientras trataba de concentrarme en otras cosas. Cuando mis padres se iban por toda la noche, la voz no se detenía hasta que finalmente me quedara dormido, lo que siempre me requería bastante esfuerzo para lograrlo. A medida que pasaban los años y mis días de escuela terminaron, me fui a la universidad, donde tendría un compañero de cuarto por un tiempo. Aunque me involucraba en cualquier actividad que me impidiera estar solo en mi cuarto por horas, aún había momentos en los que una vez más estaría encontrándome con aquella voz detrás de la puerta. No importaba a dónde fuera a lo largo de mi vida, aquel extraño me seguía, aunque nunca hubiera evidencia de su presencia además de aquellos ruegos y golpes en la puerta. Después de la universidad, aún tenía un roomie para poder evitar a toda costa tantas visitas nocturnas, pero eso no las evitaba por completo. Después de todo, no podía prohibirle a mi roomie tener una vida. Durante algunos años, solo tenía que preocuparme por los gritos de ayuda durante los fines de semana. Desafortunadamente, cuando mi roomie decidió mudarse con su novia, no tuve suerte. Claro, intenté conseguir algún otro compañero de cuarto, pero mi comportamiento errático y desesperado asustaba a la mayoría de los interesados.
Así que cada maldita noche después de que algún roomie se mudara, volvían los golpes y los gritos. No importaba cuánto intentara ignorarlo, su ruido era cada vez más fuerte. Incluso traté de registrarme en un hotel que estuviera con mucha demanda, con la esperanza de que los pasillos llenos de gente lo mantuvieran alejado. Pero no. Mientras estuviera solo en mi habitación, los golpes comenzarían de nuevo, alrededor de la medianoche, sin falta. Durante algunos meses, luché contra mí mismo para mantener la cordura. ¿Tapones para los oídos? No. ¿Audífonos con música a todo volumen? Tampoco. Nada evitaría que las súplicas de aquel hombre llegaran a mis oídos. Finalmente, después de tantas noches sin dormir como para contarlas, no pude tolerarlo más. Como muchas veces antes, vi a través de la mirilla para asegurarme de que no hubiera nadie. Aunque los golpes y los gritos continuaran retumbando. Con un profundo suspiro y el corazón tan acelerado como si se me fuera a salir del esternón, envolví mis dedos temblorosos alrededor del picaporte y abrí la puerta. Mi mandíbula prácticamente se cayó sobre mi pecho cuando mis ojos se encontraron con una figura totalmente destrozada frente a mí. Le habían arrancado la mitad de la cara, dejando a la vista un cráneo enrojecido con tiras del tejido carnoso donde alguna vez hubo piel. Le habían arrancado el brazo izquierdo del hombro, y era difícil diferenciar el músculo del hueso entre tantas manchas rojas combinadas con hilos amontonados de lo que quedaban de la camiseta y la capucha. Su estómago estaba abierto, dejando que sus intestinos colgaran al suelo, formando un charco escarlata. Y ambas piernas eran una espantosa combinación de carne molida húmeda y huesos que apenas lograban mantenerlas en una sola pieza. De alguna forma, su brazo derecho era la única parte de él libre de cualquier tipo de lesión, la cual mantendría frente a él con el puño cerrado, preparado para golpear la puerta una vez más. «Gracias», dijo, tratando de sonreír con el lado de su rostro que aún tenía la capacidad para hacerlo. «Eres un salvavidas», dijo, antes de colapsar en el suelo. En una serie de ruidos de chasquidos y aplastamientos, su cuerpo se retorció y contorsionó mientras humeaba, burbujeaba y explotaba, encogiéndose y disolviéndose sobre la difusa alfombra de bienvenida en el pavimento. En cuestión de segundos, todo lo que quedaba de aquel extraño era lo que estaba al fondo a través de la puerta, y no más que una mancha carmesí carbonizada en el suelo. Pateé la alfombra húmeda, que aún tenía las marcas de muchos pies sucios, en conjunto con aquel rojo y negro quemados, para simplemente no encontrar nada escondido debajo. Aunque mi mente seguía dando vueltas y mi boca aún seguía abierta, caminé fuera de mi casa, pateando el tapete hacia el bote de basura que estaba al final del camino. Recogí el tapete que ahora decía Bien 2 en cada extremo de aquellas espeluznantes marcas. Lo tomé desde una de las esquinas intactas y lo tiré a la basura. Me quedé mirando desde fuera hacia mi casa, aún en shock. ¿En verdad eso era
todo lo que tenía que hacer para poder ponerle fin a esta locura? ¿Finalmente terminaría todo esto? Comencé a reírme como un loco mientras caminaba de regreso a mi puerta abierta, sintiendo que lo poco que me quedaba de cordura se iría rodando fuera de mi cabeza para siempre. Antes de que pudiera llegar a la entrada de mi casa, escuché lo que sonaban como las pisadas de una manada de animales salvajes a mis espaldas. Me di la vuelta para toparme con 3 horribles criaturas parecidas a perros, los cuales corrían hacia mí. Una baba espesa goteaba de sus abiertas fauces mientras corrían hacia mí con sus musculosas patas cubiertas de pelaje. Grité a todo pulmón. Corrí atravesando la puerta y la cerré de golpe a mis espaldas. Rápidamente puse el cerrojo y presioné mi espalda contra la puerta, mientras las bestias la empujaban desde el otro lado. Ladridos y gruñidos, mezclados con algo parecido al sonido que haría una trituradora de madera si le arrojara 50 libras de comida congelada. Más tarde, no volvieron a atacar la puerta. No tenía ninguna duda de que, si intentaban entrar por la fuerza, mis simples seguros no lo mantendrían a raya por mucho tiempo más. Miré a través de la mirilla de nuevo para ver a aquellas bestias caminando de un lado a otro, aún con su nociva baba goteando con cada sonido que hacían. Cada uno de ellos era bastante grande, fácilmente del doble del tamaño del perro más grande que había visto en mi vida. Sus cuerpos y extremidades eran ampliamente musculosos, y sus bocas estaban llenas de dientes amarillos irregulares y deformes. Cada uno de sus ojos brillaban de un naranja brillante bajo un ceño fruncido. Aceptando que me quedaba otra noche sin dormir, saqué mi cuchillo de cocina más grande del cajón junto a la estufa y me senté en el sofá, temblando de pies a cabeza. Por supuesto, no tenía ninguna duda de que un simple cuchillo no haría nada respecto a las horrendas bestias. Simplemente me agarré a la empuñadura con seguridad y recé porque ellos no intentaran entrar a la fuerza. En algún momento debí haberme quedado dormido, y cuando salió el sol, las bestias se habían ido. Lentamente abrí la puerta para revelar nada más que el concreto manchado. Pero nada más parecía estar fuera de lugar mientras continuaba con mi rutina diaria. No fue hasta que estaba de camino a casa, después de cenar con algunos amigos después del trabajo, que comprendí la nueva situación que me vería obligado a soportar. El crepúsculo comenzó a ponerse en mi camino de regreso a casa, algo que nunca antes me había puesto nervioso. Cuando llegué a mi calle, todo estaba iluminado sutilmente por el resplandor de la luna. Fue ahí cuando volví a escuchar los ladridos y gruñidos. Miré hacia el espejo retrovisor para ver a las 3 criaturas enmarañadas corriendo hacia mí. Aceleré, causando que mi Nissan avanzara más rápido a casa de lo que jamás me hubiera atrevido antes. Me aterrorizaba la idea de niños jugando en la calle, o de conductores distraídos que fueran a meterse en mi carril, pero tenía que dejar atrás aquellas cosas y llegar a la seguridad de mi hogar. Derrapé hacia la entrada de mi casa y sentí que mis llantas derechas se levantaban del suelo
en cuanto las izquierdas se detuvieron, arrancando la hierba de mi jardín delantero. Mi corazón latía contra mi pecho nuevamente, mientras corría a la puerta principal. Prácticamente podía sentir el mal aliento de aquellos endemoniados perros en la nuca, mientras a tientas trataba de poner mi llave contra la perilla para poder entrar. No me atreví a mirar atrás, hasta que finalmente lo logré. Tropecé en el suelo y cerré la puerta de una patada. Me acerqué para ponerle seguro, cuando escuché y sentí el fuerte golpe de las monstruosas criaturas, comenzando otra noche con sus atroces lamentos. Así es como vivo ahora. Nunca me quedo afuera después del anochecer, pase lo que pase. Siento un ataque de pánico cada vez que veo que el sol comienza a bajar, aunque esté a salvo en mi casa. Ya no salgo, no socializo. No puedo decir que mi existencia es feliz, pero por lo menos estoy vivo. A veces me pregunto si le hubiera permitido entrar al extraño la primera vez que me lo pidió, ¿estaría donde estoy ahora? ¿O me habría llegado esta maldición desde antes? De alguna forma, dudo que alguna vez tenga respuestas, pero tiene que haber una forma de salir de esto, ¿cierto? Si no quieres llevarte nada más que esta historia, solo recuerda esto. ¿Alguna vez llamaré a tu puerta después de la medianoche? No importa lo mucho que suplique, lo mucho que llore. No trates de reconocerme. Y por el amor de Dios, no me dejes entrar. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.